Hola, buenos días, espero que estén bien. Vamos a resolver un examen de lógica matemática que es del ingreso para la Universidad de La Matanza para algunas carreras que tienen que ver con la rama de humanidades. Acá yo puse de modelo de examen, sin embargo, lo obtuve como un examen que fue tomado a principios de el 2021, entre febrero o marzo, según en qué momento hayan rendido. Bueno, conseguí este examen. No conseguí la foto del examen, por lo tanto no puedo certificar con todísima la seguridad de que es el examen que se tomó, pero lo conseguí de esa manera. Vamos a empezar directamente con el ejercicio número uno, que tiene que ver con lógica proposicional, el cual dice indicar si la información que se da es suficiente para conocer el valor de verdad y justificar. La información que se da se refiere a sabiendo que se sabe esto. Se sabe que Q, disyunción no P, eso es falso. La disyunción es falsa. Entonces la idea nuestra va a ser qué información está proporcionando esto y que nos va a ayudar para resolver esto que está acá. Bueno, a ver, si nos están diciendo que Q, eh, O se suele decir, Q, O, no P. O sea, la disyunción entre Q y no P, que eso es falso. Bueno, entonces, ¿cuándo la disyunción es falsa? Bueno, cuando ambas proposiciones son falsas. O sea, recordemos que la tabla de verdad de la disyunción es esta, ¿no? Entonces tenemos, ¿cuándo la disyunción es falsa? Bueno, cuando las dos proposiciones son falsas. Entonces, al decirnos que esto es falso, nos están diciendo de forma escondida, por así decirlo, nos están diciendo que Q, por un lado, es falso, pero que también no P es falso. O sea, tenemos la certeza del valor de verdad de estas proposiciones. Además, podemos decir, si no P es falso, quiere decir que P es verdadero. Y con toda esta información que tenemos acá, o sea, me refiero a esto que tenemos acá, además a esto y a esto, nos va a ayudar para obtener el valor de verdad de esta proposición compuesta, de esta que tenemos acá, que es la que tenemos que analizar. Como bien decíamos, sabemos que P es verdadero. O sea, sabemos que acá va verdadero. O sea, la proposición P es verdadera. Además sabemos que la proposición Q es falsa, por lo tanto vamos a poner falso. Ahí hemos reemplazado. Q lo reemplazamos por falso. Y además sabemos que no P es falso. Bueno, vamos a reemplazar entonces ahí, vamos a poner falso. Y de esa manera, casualmente en este ejercicio en particular, tenemos el valor de verdad de todas las proposiciones que componen esta proposición compuesta. O sea que, más allá del resultado que nos dé, sabemos que la información ha sido suficiente para encontrar el valor de verdad que ahora en breve vamos a averiguar. En el caso de que quedara una variable libre, lo vamos a hacer ahora en breve, hay que poner verdadero y falso en la variable o en la proposición desconocida y ver si llegamos a contradicción o tautología. Eh, Ahora vamos a verlo con otro ejemplo, que lo preparé, lo vamos a hacer por las dudas. Pero en este caso vamos a decir que, bueno, la implicación, o la doble implicación, mejor dicho, entre una proposición que es verdadera y otra proposición que es falsa, el resultado de la doble implicación es falso. O sea, me estoy refiriendo a esto, mejor dicho, ¿no? Vamos a sacar esto para tener un tipo de ayudita, digamos. Me refiero a que la doble implicación es falsa. Bueno, ¿en qué momento la doble implicación... Perdón, la doble implicación es falsa, ¿por qué? Porque es la doble implicación entre una proposición verdadera y una falsa. O sea, lo que estamos acá relacionando verdadero con falso es acá verdadero con falso, es falso. La doble implicación es falsa. Por otro lado, tenemos que, o mejor dicho, a continuación, vamos a buscar la conjunción entre este resultado del paréntesis que fue falso y este que es falso. Y bueno, resulta que la conjunción entre dos proposiciones falsas, el resultado es falso. O sea, me refiero a la conjunción de dos proposiciones que son falsas. El resultado es falso. Entonces vamos a poner acá, el resultado es falso. Por lo tanto, vamos a decir que dada la información, podemos obtener el valor de verdad de esta proposición compuesta, ¿sí? Entonces podríamos decirlo eh, de esta manera. Podríamos decir, sabiendo que, bueno, teniendo esta información, que
Q o no P es falso, ¿qué podemos afirmar? Sabiendo que Q o no P es falso, vamos a decirlo de esta manera, entonces vamos a decir que esto es, bueno, consecuentemente vemos que es falso. Entonces esto es falso. O sea, podemos aclarar inclusive que la información dada fue suficiente. La información dada fue suficiente. Y ahí tenemos el resultado de este, que es el ejercicio del examen este que conseguí. Aunque no siempre nos vamos a encontrar con una proposición compuesta en donde el dato contenga toda la información de todas las proposiciones. Por lo tanto, me gustaría hacer uno más, uno extra, que es el siguiente. Un pequeño cambio, dice. Acá lo cambié Q, cambié R, muy parecido. Empezamos de la misma forma, vamos a, como dijimos anteriormente, en el ejercicio anterior, si la disyunción es falsa, es porque una de ellas es falsa y la otra también es falsa, o sea, no P es falso. Ahora, si no P es falso, quiere decir que P es verdadero. Y con esa información vamos a sustituirlo en esta que está acá. La cuestión es la siguiente. Acá sabemos que Q es falso, dice. Bueno, entonces vamos a poner, en lugar de Q, vamos a poner falso. Sabemos que no P es falso. Bueno, no P es falso. Y no tenemos información sobre R. Entonces, en este caso, hay que, como no sabemos si R es verdadero o es falso, vamos a poner R podría ser verdadero o podría ser falso, no lo conocemos. Pero sí sabemos, y hay que mantenerlo igual, que Q y no P son ambas falsas. Y ahora hay que resolver hay que hacer la tabla de verdad para esta situación. Yo lo suelo hacer de esta manera. La tabla de verdad la hago así, como lo hicimos en el ejercicio anterior. Hay otras maneras de hacerlo también, pero me parece a mí que esta es más práctica. Ahora, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay que hacer la doble implicación entre lo que tenemos acá y lo que tenemos acá. O sea, ¿qué ocurre con la doble implicación de una que es falsa y otra que es verdadera? Bueno, el resultado en este caso es falso. A ver, recordemos justamente que ese es el resultado, ¿no? La doble implicación, a ver, la doble implicación entre falso y verdadero, la doble implicación acá, la doble implicación entre falso y verdadero es falso, es lo que acabamos de escribir acá. Ahora, también tenemos la doble implicación entre falso y falso. Bueno, la doble implicación entre falso y falso es verdadero, por lo tanto vamos a decir acá que esto es verdadero. Ahí tenemos entonces de momento esa doble implicación resuelta. Y ahora hay que realizar la conjunción. La conjunción, vamos a ponerlo así. La conjunción entre lo que tenemos acá y lo que tenemos acá. Entonces veamos, la conjunción entre una proposición que es falsa y otra proposición que es falsa. Podemos recordarlo según el cuadro, que la conjunción, cuando la primera es falsa y la segunda es falsa, bueno, es falsa. Por eso pusimos este falso que estaba acá. Ahora, ¿qué pasa con la conjunción cuando tenemos uno verdadero y otro falso? Bueno, entonces si tenemos uno verdadero y otro falso, la conjunción también es falsa. Por lo tanto, vamos a escribir acá que esto es falso. Entonces, ¿a qué llegamos en este momento? Que no importa el valor que haya tenido R o que tenga R, si es verdadero o es falso, el resultado final al que llegamos, dada esta información, es que por ambos caminos se llega a que es falso. O sea, se llega a una contradicción. Por lo tanto, podemos decir que la información fue suficiente para poder afirmar que la proposición compuesta es falsa. O sea, la información dada es suficiente para conocer el valor de verdad de la proposición compuesta, que en este caso es falsa. En este caso, vamos a poner así, en este caso es falsa, pero si hubiese quedado las dos verdaderas, también diríamos que es suficiente. ¿Cuándo no va a ser suficiente? No va a ser suficiente cuando nos quede una llamada contingencia, ¿sí? Porque si nos queda, imaginemos que si nos queda verdadero por acá y falso por acá, quiere decir que el resultado final depende de R y no depende de la información dada. La información dada no hubiese sido suficiente si hubiésemos tenido mezclados verdaderos y falsos. Pero en este caso, sea cual sea el camino, se llegó al falso, por lo tanto la información es suficiente.
Con eso termina el ejercicio 1. Pero vamos a pasar al siguiente, ejercicio 2, que tiene que ver con función lineal. Y dice lo siguiente: encontrar la ecuación de la recta que pasa por los puntos, estos que están acá, el punto A y B. Y luego dice encontrar la ecuación de la recta perpendicular a la anterior, a la que encontramos previamente, y que pasa por el punto que tenemos acá. Bueno, vamos por partes. Encontrar la ecuación de una recta. Pensemos en esto. Me piden principalmente encontrar la ecuación de una recta. ¿Cuál es la ecuación de una recta? Ecuación de la recta. Esta es la ecuación de la recta. Pendiente multiplicada por x y ordenada al origen. A veces en vez de m suelen usar a, y es lo mismo. O sea que nuestro objetivo es encontrar justamente qué valor tiene la pendiente y qué valor tiene la ordenada al origen. Lo vamos a poder encontrar gracias a la información que nos dan. Hay dos maneras de resolver esto. Uno es con una fórmula que tiene este estilo. Menos y1, x2 menos x1 sobre... Perdón, x menos x1 sobre x2 menos x1. Me parece que seguir este camino es un poco más complicado. Yo lo voy a hacer de otra forma, que quizás también ustedes lo conocen así, que me parece que es más práctico. Que consiste en encontrar la pendiente gracias a esta fórmula. El valor de y del segundo punto menos el valor de y del primer punto, o de uno de los puntos, sobre o dividido por el valor de x del segundo punto menos el valor de x del primer punto. Esto tiene un porqué, por supuesto, no es lo que nos interesa ver ahora, nos interesa simplemente resolver este ejercicio aplicando esta fórmula. ¿Y de dónde vamos a sacar los valores que tenemos que reemplazar acá para obtener m? Bueno, los obtenemos de los dos puntos que nos dieron, porque la recta tiene que pasar por esos dos puntos. Uno es el punto A, cuyas coordenadas son 2 de x, 2 de y, y otro es el punto B, cuyas coordenadas son 1 de x, 4 de y. Precisamente vamos a escribir lo siguiente. Este es un valor de x, este es un valor de y, valor de x, valor de y, pero a uno de los puntos le ponemos x1, y1, y a otro de los puntos le ponemos x2, y2. No importa el orden a cuál le ponemos 1, a cuál le ponemos 2, es lo mismo. Y ahora lo que tenemos que hacer es reemplazar la información. Por ejemplo, x1 lo vamos a reemplazar acá, y1 lo vamos a reemplazar acá, además x2 lo vamos a reemplazar acá, y también, ¿qué color me falta acá? Y también x2, y2 quiero decir, lo vamos a reemplazar acá. La manera correcta de decirlo es y sub 2, y sub 1, pero bueno, espero que entiendan a lo que me refería. Entonces, en vez de y sub 2 vamos a poner el número 4 menos y sub 1, que vale 2, y todo esto dividido por x sub 2, que es 1, menos x sub 1, que es 2. Y vamos a resolver esta operación. Tenemos 4 menos 2, que es 2, 1 menos 2, que es menos 1, y ahora resolvemos finalmente 2 dividido menos 1, que es menos 2. Con esto obtenemos que la pendiente de la recta que estamos buscando es menos 2. Esa es la pendiente de momento a la que hemos llegado. Pero nos falta conocer la ordenada al origen, como decíamos anteriormente. Quiero encontrar la pendiente, quiero encontrar la ordenada al origen. Ok, ya tengo la pendiente, pero me faltaría la ordenada al origen. Y para eso hacemos algo muy sencillo, que es lo siguiente. Tomamos, a ver, acá también hay dos maneras de hacerlo. Algunos lo hacen con esta fórmula, que es y igual a la pendiente por x menos el valor de x del punto más el valor de y del punto. Esta es una fórmula que podemos utilizar, pero para no andar dependiendo de tantas fórmulas, a mí me parece más práctico hacer lo siguiente. Tomar la ecuación general de la recta, que es esta, la ecuación de la recta, y nosotros tenemos información en este caso. Sabemos cuánto vale la pendiente, ¿sí? Y conocemos uno de los puntos por donde pasa, por ejemplo, este punto. Entonces, con esta información podemos reemplazarla toda acá. Toda esa información la podemos reemplazar en esta ecuación para que nos quede b como incógnita, valor desconocido. Veamos a lo que me refiero. El valor de m es menos 2. Eso lo vamos a reemplazar acá, en la m. El valor de x es el número 2 que tenemos acá. Este 2 lo vamos a reemplazar acá. Y el valor de y, que es 2 en este caso, lo vamos a reemplazar acá. ¿Qué nos va a quedar entonces? Nos va a quedar 2 es igual a menos 2 por 2 más b. La incógnita b es la que tenemos que despejar, que es el último dato que nos faltaba averiguar. Hagámoslo entonces. Vamos a tener menos 2 por 2, menos 4.
Y acá tenemos 2 es igual a menos 4 más b. Pero el menos 4 lo pasamos al otro miembro sumando para despejar la b, o sumamos 4 en ambos miembros, es lo mismo. Y nos va a quedar lo siguiente, 2 más 4 equivale a b, y 2 más 4 finalmente es 6. O sea que ya tenemos el valor de b, el valor de la ordenada del origen, que completa el último dato necesario para poder escribir la ecuación de la recta. Recordemos, esto es la ecuación de la recta. Pero necesitamos reemplazar m, que sabemos que vale menos 2, por lo tanto y es igual a menos 2 por x, podemos escribir menos 2x inclusive, más b, más la ordenada del origen, que es 6, o sea, más el número 6. Esta es la ecuación de la recta que pasa por los dos puntos pedidos. Y hay dos maneras de comprobarlo. Porque acá no pide graficar, si no me equivoco, volvamos un poquito, no pide no pide realizar el gráfico. Pero vamos a hacer una verificación. Porque supuestamente lo que hemos obtenido es la recta que tiene que pasar por estos puntos que teníamos acá. Tiene que pasar por estos puntos. Ahora, ¿es cierto? ¿Pasa por estos puntos? Lo que vamos a hacer es reemplazar el valor de x y el valor de y en la ecuación de la recta y tenemos que llegar a una igualdad para poder afirmar que pasa por este punto. Entonces, lo que decía es, tomo esta función, pero reemplazo la x por el 2 y la y por el 6, y se tiene que llegar a una igualdad. ¿Será cierto? Veamos. Acá vamos a poner el número 2, y acá tenemos menos 2 por x, que vale 2, más 6. Si esto da una igualdad, quiere decir que el ejercicio que es correcto, o por lo menos que la recta pasa por este punto, o que el punto pertenece a la recta. Estamos hablando de lo mismo. En este caso, menos 2 por 2 es menos 4, y si al menos 4 le sumamos 6, bueno, menos 4 más 6 precisamente es 2. Llegamos a una igualdad, por lo tanto, este punto satisface la ecuación de la recta. También vamos a probarlo con el otro punto, porque supuestamente la recta tiene que pasar por los dos puntos. O, que es lo mismo, los dos puntos deben pertenecer a la recta. Vamos a reemplazar entonces la y por el número 1, perdón, la x por el número 1 y la y por el número 4. Y nos va a quedar entonces 4 es igual a menos 2 por 1 más 6. ¿Será cierto? A ver, menos 2 por 1 es menos 2. Tenemos menos 2 más 6, en el otro miembro tenemos 4 y precisamente menos 2 más 6 da como resultado 4 positivo. Tenemos 4 positivo en ambos lados, por lo tanto satisface la ecuación, la recta pasa por el punto pertenece a la recta, ya sabemos que esto está bien. Sin hacer el gráfico, se puede realizar el gráfico y comprobar que pase por el punto, pero tiene su contra, porque el gráfico tiene que estar muy bien hecho y muy prolijo para ver visualmente si pasa por el punto. Creo que esto, aunque lleva quizás un poco más de tiempo, es más preciso y nos va a dar mayor certeza al momento de verificar. Recordemos que estamos verificando, no es algo obligatorio lo que acabamos de hacer, pero bueno, hacerlo en una prueba es muy útil. Habiendo hecho esta primer parte del punto 2, vamos a ver el inciso B o la segunda parte que decía encontrar la ecuación de la recta perpendicular a la anterior y que pase por el punto C que tenemos acá. Vamos a copiar esto en otra página entonces, teniendo en cuenta que la llamada recta perpendicular a la anterior, ¿cuál es la recta anterior? La que acabamos de descubrir, o sea, y igual a menos 2x más 6. Era así, ¿no? Vamos a solamente comprobar, menos 2x más 6. Entonces, quiero o queremos encontrar la recta que sea perpendicular a esto y que pase por este punto. Al decirnos que tiene que ser una recta perpendicular, ya nos están diciendo cuál tiene que ser la pendiente. Porque el ejercicio es parecido al anterior. Tenemos que encontrar la ecuación de la recta. Encontrar la ecuación de la recta ya dijimos de qué se trata. Se trata de encontrar el valor de la pendiente y el valor de la ordenada del origen. En el caso anterior, como nos dieron 2 puntos, esos 2 puntos nos permitieron encontrar la pendiente. Pero en este caso no necesitamos hacer esa fórmula, porque al decirnos que la recta tiene que ser perpendicular, ocurre lo siguiente. La pendiente de nuestra nueva recta tiene que ser la opuesta e inversa a esta pendiente. O sea, en esta recta, la pendiente, vamos a llamarla pendiente de la recta 1, una de las pendientes fue el número menos 2. Pero la pendiente de la nueva recta que nosotros estamos queriendo averiguar tiene que ser en consecuencia un medio positivo. ¿Por qué un medio positivo? Bueno, porque la pendiente de la recta perpendicular es opuesta, son opuestas e inversas. O sea, si esta tiene signo negativo, esta tendrá signo positivo. Y si esta es 2 sobre 1, esta va a ser 1 sobre 2.
O sea que ya tenemos la pendiente de la recta que tenemos que averiguar. ¿Y qué más sabemos o qué más se tiene que cumplir? Bueno, la recta que estamos queriendo averiguar tiene que pasar por este punto, por el punto C. El punto C que tiene como coordenadas -1 de X, 1 de Y. -1 de X, 1 de Y, 1 de Y. Y esa información la vamos a reemplazar en la llamada ecuación de la recta. Como recomiendo yo, hay otra manera de hacerlo, pero yo recomiendo esto, tomar la misma fórmula que ya conocemos, digamos, para no andar teniendo que memorizar más fórmulas, m por x más b, y ahí vamos a reemplazar el valor de la pendiente, que es 1/2, vamos a pintarlo entonces de este color. La pendiente vale -1/2, lo vamos a reemplazar acá. Pero también sabemos que x vale -1 y que también sabemos que y vale 1. Lo vamos a reemplazar todo en su lugar. ¿Qué nos va a quedar? Nos va a quedar 1 es igual a la pendiente 1/2 por la x, que x vale -1, más b, la ordenada del origen. La incógnita, en este caso, la que no conocemos todavía. Hemos reemplazado la información y vamos a despejar b. Antes de hacerlo, vamos a resolver esta operación. 1/2 por -1. 1/2 por -1 nos va a quedar -1/2. Por la regla de signos, ¿no? Más por menos es menos. Y 1/2 multiplicado por 1, bueno, 1/2 precisamente, nos va a quedar lo mismo. Y ahora lo que hacemos es 1/2 que está restando, lo vamos a pasar al otro miembro sumando. Vamos a escribir 1 más 1/2. Esto es igual a b, nuestra ordenada del origen desconocida. Y resulta que 1 más 1/2 es 3/2. Ustedes lo pueden hacer el cálculo auxiliar o hacerlo con calculadora. Esa cuenta da 3/2. Ese es el valor de b. Por lo tanto, la ecuación de la recta que dijimos que tiene este formato, ya sabemos que m vale 1/2, vamos a reemplazarlo acá, y es igual a 1/2, x, y b, la ordenada del origen, es 3/2 más 3/2. Ese es el resultado de ese apartado b, que no está como apartado b, pero bueno, de la segunda pregunta, digamos, la segunda cosa que se pide en el ejercicio. ¿Qué puede hacer uno? Uno puede graficar esta recta junto con la otra para ver si son perpendiculares. Van a ser perpendiculares si elegimos bien la pendiente. Y podemos ver gráficamente si pasa por este punto. O bien hacer la verificación que mostrábamos hace un ratito. En vez de graficarlo, que está bueno pero que hay que hacerlo de forma muy precisa, podemos reemplazar la x y la y por los números que tenemos acá y verificar si cumple con la ecuación. Hagamos eso, miren. En vez de x vamos a poner -1. O sea, ponemos 1/2 por la x que vale -1 más 3/2. Y en vez de y vamos a poner el número 1. Vamos a poner 1. Si esta cuenta llega a quedar 1, quiere decir que la recta pasa por el punto, que es lo que se tiene que cumplir. A ver, 1/2 por -1 es -1/2. Y -1/2 más 3/2 efectivamente da 2/2 positivos y 2/2 es 1. O sea, acá nos queda 1. Ustedes pueden comprobarlo, ¿sí? Haciendo el denominador común o como prefieran hacerlo con la calculadora y van a llegar a una igualdad, y esto nos permite afirmar y quedarnos tranquilos y tranquilas de que el resultado obtenido es correcto. Pasemos al próximo ejercicio. Dice, las edades de los 25 jóvenes que fueron a un campamento son 14, 17, 16, 20, todas esas edades de cada una de las 25 personas que había. Nos preguntan cuál es la variable. Bueno, y también nos piden calcular el promedio de la edad y qué significa, y hallar la moda y qué significa en el ejercicio. Pregunta, ¿cuál es la variable? Bueno, la variable es la edad de los jóvenes. O sea, estos números, 14, 17, 16, ¿qué son? Son la edad de los 25 jóvenes. Esa es la variable. ¿Cuál es la variable? La edad de los jóvenes de un campamento, del campamento. ¿Sí? Ahora, calcular el promedio de la edad. ¿Y qué significa? Bueno, para calcular el promedio tenemos que hacer lo siguiente. A ver, es sencillo. La anotación es rara porque la anotación dice que para calcular el promedio o media aritmética, promedio, media aritmética es lo mismo, se hace la sumatoria de todas las variables, dividido por el total. ¿Pero qué quiere decir eso? Que hay que sumar todos los números
y dividirlo por la cantidad de variables que hay, la cantidad de datos que hay, que en este caso es 25, porque nos dice que son 25 jóvenes. Por lo tanto, vamos a escribir justamente la suma de 14 más 17, más 16, más 20, más 18, más 14, más 16. Tenemos que sumar todos los números. Más 20, 14, 15, 18, 16, 20, 14, 15, 18. Hay que sumar todos los números. Más 16, más 15, más 15, más 14, más 15, más 14. Hay que hacer la suma de todos esos. Hay otra manera de hacerlo que ahora lo voy a explicar, ¿sí? Voy a achicarlo un poquitito. No se va a ver muy bien, pero bueno, acá tenemos la suma de todos los números y dividirlo por el total. El total que es 25. Hay 25 datos. A ver, son 25, ¿no? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25. Está bien, eran 25, quería comprobarlo. Y bueno, hay que efectuar esa suma y ya tenemos el resultado. Antes de hacerlo, quería aclarar una cosita. Porque una manera de hacer esta suma y no escribir todo es sumar, digamos, estratégicamente. A ver, ¿cuántas veces aparece el número 14, por ejemplo? A ver, aparece 1. Voy a hacer así mejor. Aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces. O sea que el 14 está 7 veces. 14 por 7. 14 por 7. Más. Y así con todos. Por ejemplo, el 15, ¿cuántas veces está? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 veces. Entonces, el 15 por 6 veces. Más. Esto nos va a servir inclusive para calcular la moda, que es lo que pide después. Así que nos funciona para adelantar un poco de tiempo, ganar un poco de tiempo. A ver, 16. A ver, ¿cuántas veces aparece? Una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces. Bueno, 16, cinco veces. Más el 17, pero ¿cuántas veces aparece el 17? Vamos a contar. Una, una vez, 17 por 1. Más 18, aparece muchas veces. A ver, 18 aparece una vez, dos veces, tres veces. O sea, 18 por 3. Y por último el 20, que aparece, si no me equivoco, una, dos, tres veces. 20 por 3. Vamos a llegar en este caso al mismo resultado, por supuesto. Pero bueno, quizás hubiese convenido que de entrada escribiéramos esto, que es más fácil de escribirlo y tengo que escribir menos cuentas en la calculadora. Obviamente esto lo van a poder hacer con calculadora, así que no hay de qué preocuparse. Bueno, precisamente lo voy a hacer con la calculadora, lo voy a abrir acá. En este caso voy a ver si aparece acá. Ahí aparece la calculadora. Y voy a poner estos números que son... A ver, vamos a poner así, vamos a poner 14 por 7, más 15 por 6, más 16 por 5, más 17 por 1, ¿era 17 por 1? Sí, 17 por 1, más 18 por 3, más 20 por 3. Esto nos da como resultado 399. A ver, creo que está todo bien, 399. A ver, vamos a comprobar que esté todo bien. Sí, está todo bien, da 399, por lo tanto nos va a quedar 399 dividido 25. Y esto nos va a dar aproximadamente cuánto, o cuánto nos queda, es igual a cuánto. A ver, tenemos 399 dividido 25. Esto nos da como resultado 15,96. A ver, el resultado, 15,96. Después esto habrá que redondearlo, dice calcular el promedio de edad. Bueno, esto está más cerca de 16 que de 15. La verdad que acá me da duda a ver si tendremos que redondear. Porque el promedio, la media matemática es esta. Y en nuestro contexto vamos a decir que el promedio es de 16 años. El promedio... Porque no podríamos decir que el promedio es 15 si este número está más cerca del 16. El promedio es de 16 años. Y nos hacen una pregunta, ¿qué significa? Bueno, esto significa que si todas las personas tuvieran la misma edad, sería de 16 años. Sería 15,96, pero en este caso lo vamos a redondear al entero más cercano. 15,96 está más cerca de 16 que de 15. Entonces vamos a decir que significa que si todas las personas, todos los jóvenes, como decía ahí, todos los jóvenes
tuvieran la misma edad, a ver, entonces salió, la misma edad sería de 16 años. Ese es el significado del promedio. Ahora, nos piden también hallar la moda. Y bueno, la moda es el valor de variable más repetido. Y justamente, haber contado cuántas veces aparece el 14, cuántas veces el 16, etc., ya nos sirve para saber el valor de variable más repetido. Que como podemos ver es el 14. Porque había 14 jóvenes con... había 7 jóvenes, con 14 años. Entonces, la moda es el valor de variable. ¿Sí? Entonces vamos a decir que la moda es 14 años. ¿Sí? ¿Y qué es la moda? Es el valor de variable más repetido. Es la pregunta que nos hacen. ¿Qué significa en el ejercicio? Entonces, en el ejercicio va a decir que es la edad más común en el grupo de jóvenes. O sea, es más común que todos tengan 14, que tengan 14 años porque es la más repetida. Es la edad más común entre los jóvenes, jóvenes del campamento. Ahí tenemos el significado de esa moda. Vamos a pasar al cuarto y último ejercicio que dice con los números 5, 4, 7, 8, 2 y 0. Con esas cifras que tenemos acá, vamos a agrandar un poquito esto. ¿Cuántos números de 3 cifras mayores a 500 se pueden formar? Vamos primero con esa pregunta. Vamos a suponer, lo voy a hacer de 2 maneras. Vamos a hacer todo el ejercicio sin repetición y luego con repetición. Porque en realidad acá nos están aclarando si es sin repetición o con repetición. En general, como pauta general, si no nos aclaran, es sin repetición. Y si nos llegaran a aclarar, sería con repetición. Nosotros por las dudas lo vamos a hacer de ambas formas. Sin repetición, que es lo que solemos entender cuando nos dan este tipo de ejercicio, y después, por las dudas, con repetición. Dice, ¿cuántos números de 3 cifras mayores a 500 se pueden formar? Tengamos en cuenta esto, los números a utilizar, 5, 4, 7, 8, 2 y 0, deben formar números de 3 cifras. O sea, tengo que armar un número de 3 cifras. A mí me gusta hacer el gráfico como para guiarnos un poquito mejor. Son 3 cifras, hay que llenar estos 3 espacios con números que vengan de acá. Pero con una condición. Tienen que ser números mayores a 500. ¿Cuántos números de 3 cifras mayores a 500 se pueden formar? Es lo que nos preguntan. Entonces, para que sea mayor a 500, quiere decir, o sea, nos están diciendo que acá tiene que estar el 5. O sea, tiene que empezar, la centena tiene que ser el número 5, o el número 7, o el número 8. O sea, sí o sí va a empezar de esta forma. Pero ¿qué ocurre? Luego, estos espacios, estos 2 espacios, pueden llenarse con cualquiera de los números restantes. Entonces acá, en este caso, tenemos que ver de cuántas maneras se pueden acomodar los 5 valores restantes. Cuidado, supongamos que yo tomo el número 5. Entonces el 5 ya no va a estar disponible para meterlo acá. Van a estar disponibles los otros números. Entonces, supongamos que si empezamos con el 5, ¿de cuántas maneras hay? ¿De cuántas maneras se pueden acomodar estos 5 elementos en estos 2 espacios? Bueno, ahí tenemos que decidir si estamos hablando de una combinación, una variación o una permutación. Primero, permutación no va a ser porque no estamos queriendo reacomodar los 5 elementos, sino que estamos queriendo reacomodar 2 de estos 5 elementos que tenemos acá. Por lo tanto, permutación no es. La pregunta es, ¿será variación o será combinación? Y bueno, decidíamos entre una de ellas cuando importaba o no importaba el orden. En este caso, podemos ver que el orden importa, porque no es lo mismo el número 547 que el número 574. Son números distintos, por lo tanto el orden importa. Nos importa en este caso. Por lo tanto, como importa el orden, va a ser una variación. Entonces vamos a decir, importa el orden. Entonces es variación. Vamos a hacer una variación para saber de cuántas maneras podemos reacomodar los 5 números en estos 2 espacios. Vamos a hacer una variación de 5 elementos que hay en total. Se escribe así, variación de 5 elementos tomados de a 2 o de a grupos de 2. Pero recuerden,
Esta variación nos va a decir cuántos números van a ir acompañados con el 5. Pero necesitamos saber cuántos números también van a ir acompañados con el 8, por ejemplo, o con el 7. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a esta variación la vamos a multiplicar por 3. Porque la variación nos está diciendo cuántos números que comienzan con 5 se pueden armar. Pero como decíamos, me interesa los números que comienzan con el 5, que comienzan con el 7 o que comienzan con el 8 para este ejemplo, porque necesitamos números mayores a 500. Ya tenemos armada la cuenta. Creo yo que lo que acabamos de realizar es la parte más difícil. Lo que queda ahora es resolverlo. Creo que la parte más difícil es armar el problema. Lo feo ya pasó, ahora hay que resolverlo. Inclusive lo podemos hacer con calculadora, vamos a ver algunos truquitos y demás. A ver, veamos acá. Tenemos una variación. Sabemos que la variación responde a esta fórmula. La variación de elementos tomados de acá, o de AR, según como lo hayan visto, se hace con el factorial de n, factorial del total, dividido el factorial de n menos r. N menos r factorial. Por lo tanto, esto lo vamos a resolver como el factorial de 5 dividido por el factorial de 5 menos 2. 5 menos 2 factorial. Que luego también tenemos que multiplicar por 3. Esto hay que resolverlo. Hay un montón de maneras de hacerlo. Inclusive como no son números muy grandes, podemos escribir esto en la calculadora. 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y que nos dé el resultado. No son números muy grandes. Pero les comento lo que es más común ver. Lo más común de ver en estos ejercicios es lo siguiente. Como 5 menos 2 nos da 3 y nos queda el factorial de 3, se suele desarrollar el numerador como 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Pero en vez de poner 3 por 2 por 1, ponemos factorial de 3, indicando que es 3 por 2 por 1. Y de esa manera podemos cancelar o simplificar el factorial de 3 con el factorial de 3. No es algo súper obligatorio en este caso en absoluto, pero lo comentamos por las dudas. O sea que nos queda 5 por 4, que es 20, y 20 por 3 es 60. Eso quiere decir que se pueden formar 60 números en total, mayores a 500, usando estas cifras. Estamos hablando de sin repetición. Por el momento lo vamos a hacer sin repetición. Listo, ya tenemos el primer problema. Vamos a poner la respuesta. Si decía cuántos números de 3 cifras, entonces vamos a poner lo siguiente. Se pueden formar 60 números de 3 cifras mayores a 500. Vamos a pasar con el ejercicio B. A ver, vamos a tomar acá. Voy a copiarlo, voy a poner otra página. Ejercicio B. Nos concentramos en el B que dice: ¿cuántos números de 4 cifras múltiplos de 10? A ver, ejercicio B. Estamos hablando de 4 números. Lo mismo, ¿no? Primero, reacomodar el 5, el 4, el 7, el 8, el 2 y el 0. Pero tenemos que armar números de 4 cifras. Vamos a poner así. 4 casilleritos simbolizando los 4 lugares en donde van a entrar los números que reemplacemos. O que imaginemos, mejor dicho. Pero necesitamos que esos números sean múltiplos de 10. Y bueno, para que un número sea múltiplo de 10, la última cifra debe ser 0, debe terminar en 0. Por lo tanto, ya sabemos que este 0 va a estar obligatoriamente acá. Y no va a entrar ningún otro número ahí. Por lo tanto, lo que vamos a tener que hacer ahora es ver de cuántas maneras podemos meter estos 5 números que tenemos acá en los 3 espacios restantes. O sea, lo que tenemos que hacer acá es encontrar una variación, porque importa el orden, igual que el anterior, de 5 elementos tomados de a 2. Y resolvemos. Nos va a quedar algo... a ver, acabo de ver algo. 5 elementos tomados de a 2. 5 elementos tomados de a 2. 5 elementos tomados de a 3, perdón. 5 elementos tomados de a 3. No sé qué estaba pensando. Acá son 3 lugares, claramente. 5 elementos tomados de a 3. Estaba pensando que nos va a quedar lo mismo. No importa. Sigamos. Me estaba enredando un poquito. Vamos a hacer esta variación y, digamos, la vamos a multiplicar por 1. Porque, digamos, el último número es ese. Así que ni siquiera lo vamos a hacer ese 1. Lo vamos a dejar así. Y comencemos. A ver. La variación se resuelve como el factorial de 5 dividido el factorial de la diferencia. 5 menos 3 factorial. 5 menos 3 sabemos que da 2. Y uno podría escribirlo como 5 por 4 por 3 por factorial de 2.
y a esto como factorial de 2 y luego resolverlo. Uno podría hacerlo de esta manera y nos va a quedar 5 por 4 por 3. O sea, 5 por 4, 20 y 20 por 3 que nos queda 60. Me parecía que era similar al anterior, pero es solamente una casualidad, no hay una relación directa. Entonces vamos a decir, si la pregunta era cuántos números de 4 cifras, bueno, entonces vamos a decir lo que hemos obtenido. Podemos formar 60 números de 4 cifras múltiplos de 10, que sean múltiplos de 10. Ya tenemos la respuesta. Y por último, una última pregunta que nos hacen acá. ¿Cuántos productos de dos factores se pueden formar sin considerar el 0? Bueno, los números en cuestión acá son estos que están acá, pero no hay que considerar el 0. Sin considerar el 0 no lo vamos a tomar. Entonces acá, esta es una pregunta importante, porque formar un producto de dos cifras, ¿cómo formar? O sea, tenemos que formar productos. De dos factores, quiero decir, de dos factores. O sea, hay que multiplicar dos números. Parece muy similar al anterior, pero tiene una pequeña diferencia. Que en este caso, si por ejemplo hacemos 5 por 4, claramente sabemos que es lo mismo que 4 por 5. O sea, no hay una diferencia entre si pongo 5 por 4 o 4 por 5. No hay una diferencia en el orden. O sea, no importa el orden. Entonces, justamente como no importa el orden, quiere decir que estamos ante un ejercicio de combinación. No es variación, es combinación lo que vamos a realizar acá. Una combinación, vamos a poner así. Creo que dejé la calculadora. No puse la calculadora mejor. Una combinación de 5 elementos que tenemos acá, tomados de a 2. Y resolvemos eso y ya está hecho el ejercicio. Sabemos que la combinación tenía otra fórmula distinta. O sea, es muy parecida, es factorial de 5 sobre el factorial de la diferencia, 5 menos 2 factorial, pero el denominador está multiplicado por el factorial de 2, o sea, el factorial de los grupos que tenemos que formar. Fórmula muy similar a la variación, pero agregándole esto. Tiene un motivo, tiene un porqué, por ahora solamente nos vamos a limitar a resolverlo. Y ya pasó la parte más fea, la parte más difícil. Lo que hay que hacer es resolver. En este caso yo voy a hacer lo siguiente. El factorial de 5, sabiendo que acá 5 menos 2 me da 3, voy a separar el factorial de 5 como 5 por 4 por 3 por 2 por 1, que es factorial de 3. En el denominador, este factorial de 3 lo voy a dejar igual. Y el factorial de 2 lo voy a desarrollar como 2 por 1. ¿Sí? Así vamos preparando la cuenta. Sabemos que podemos cancelar el factorial de 3. Y que en este caso también podemos simplificar el 2 y el 4. Me queda un 1 y me queda un 2. No solamente podemos simplificar cuando son idénticos, sino cuando tienen un múltiplo, un divisor en común. Por lo tanto, nos va a quedar 5 por 2. 5 por 2 dividido 1. 5 por 2 es 10. Resultado final de este ejercicio. Dice, ¿cuántos productos de dos factores se pueden formar sin considerar el 0? Entonces vamos a simplemente afirmar que se pueden formar 10 productos. 10 productos. Listo, ya está. Aprovechamos para aclarar una cosita solamente. En la calculadora que nosotros tenemos por acá, quiero mover la calculadora y dejarla por aquí, podemos calcular directamente la combinación o la variación. Les quería comentar ese detalle nomás. Supongamos que yo quiero hacer esta combinación, una combinación de 5 elementos tomados de a 2. Entonces lo que se hace es buscar esta tecla, la que tiene una C chiquitita acá. Shift C, esa es la combinación. Si yo quiero hacer una combinación de 5 elementos tomados de a 2, tengo que poner 5, acceder a esa tecla, o sea, tocar Shift y esta tecla, búsquenla en su calculadora y tocar el 2. ¿Cuál es la combinación de 5 elementos tomados de a 2? Esto es 10. El resultado que habíamos obtenido, ¿no? El 10 obtuvimos acá. 10, nuestro resultado. Ahora, otra manera de hacer la variación, tenemos que saber cómo resolverla, pero bueno, esta variación nos quedó 60. Lo podíamos haber hecho con la calculadora. ¿Cómo se hace? Cuidado porque es con esta tecla que tenemos por acá. Esta tecla, la que tiene una P. No confundir con permutación. Permutación es otra cosa. La P de la calculadora sirve para hacer la variación. Entonces, si quiero hacer una variación de 5 elementos tomados de a 3, pongo 5
Shift y esta tecla, variación, tomados de A3. El resultado es 60, lo que habíamos obtenido precisamente. Les quería dar ese truquito final como para cerrar este examen. Espero que esto les sirva y suerte en sus exámenes. Hasta luego, hasta la próxima.